Luis Carlos Sainz tiene muchas historias que contar, pero vamos comenzando con la siguiente. Le recuerdo que está usted escuchando el tema de la operación de las mafias, de la operación de la delincuencia. Hombre, organizada o no, pues esa ya es una frase hecha, pero unos delincuentes del nivel de este tipo que sale en el ranking de los grandes capitales del mundo, ¿en cuánto está, Luis Carlos? $1,000 millones, según la revista Forbes, y que increíblemente, después de que lo detienen en 2014, en febrero del año pasado, pues no se le aseguró ni una sola cuenta bancaria. Has de recordar que se ocultaba en fincas que tenían acceso a unos túneles al drenaje, conectaban entre las mismas inmuebles de varias manzanas, y son las únicas 5 fincas que fueron aseguradas. De ahí en fuera, ni casas, ni cuentas bancarias. Te decía yo que cuando era pobre el Chapo, en 1993, que lo agarraron después del caso Posadas, le aseguraron inmuebles aquí en Jardines Universidad, en Residencial Victoria, negocios, como unos 20 inmuebles más o menos. Cuentas bancarias en ese entonces no estaban tan duros con las cuentas bancarias, pero hoy, ¿dónde está toda esa fortuna? Un narcotraficante con el poder de Chapo Guzmán, sin que le quites un pelo, un solo centavo, pues es como si no lo detuvieras. Él estaba de vacaciones ahí en el altiplano. O sea, es posible mover sus capitales sin salir de una celda. Pues sí, tiene muchos correos. El primero de ellos son los abogados, lo segundo las visitas, y como vimos ya había cosas muy extrañas como esta visita que le hacía una diputada de Sinaloa en los últimos meses, ¿no? Y que fue descubierto. Entonces, pues ¿qué podías esperar? Estaba actuando de una manera muy extraña, por ahí lo vincularon al Chapo Guzmán con una huelga de hambre, con una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que yo estoy casi cierto de que él no firmó esa carta. Él estaba manejándose con un muy bajo perfil, incluso vía amparo no se amparaba contra malos tratos, incomunicación, tortura, lo que casi todos los demás capos lo están haciendo muy frecuentemente. Él, sus únicos amparos eran en contra de la posible orden de extradición. Tenía como 15 amparos en contra de esto. Y de ahí en fuera, pues él parece que estaba tranquilito, estaba en silencio, no quería llamar la atención, y bueno, pues ahora sabemos por qué. Luis Carlos, en el caso de la diputada de Sinaloa de la que estás tú hablando, yo quiero preguntarte, para entrar, insisto, a una penitenciaría se pasa, pero 10,000 etapas. Filtros. Si es posible que haya quedado grabada la imagen de esa mujer y decir, no, mira, aquí estás, pudiste haber entrado con la credencial que tú quieras, pero esta eres. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Se supone que para eso está el sistema ahora llamado pomposamente de videovigilancia, ¿no? Que es un circuito cerrado, pero que se supone que se va almacenando la información en grandes servidores. Si no, entonces, ¿qué caso tiene que borraran al día siguiente las imágenes anteriores? Si aquí nosotros en la radio llevamos por lo menos un mes de bitácora, ¿no? O como le llaman, de testigo. Sí. Entonces necesitamos un programa de Marcos Arana de hace un mes, aquí está. Y allá, pues imagínate, con mayor claridad, deben de tener sus huellas digitales y deben de tener posiblemente, no sé si ya lo estén implementando, el iris de su ojo, la huella. Bien. Luis Carlos, y usted que nos escucha, le voy a leer cuanto menos parte de la columna de hoy estrictamente personal de Raimundo Rivapalacio. Creo que es un documento que vale la pena compartir. Dice así: la fuga paso a paso. El código rojo para blindar el penal de máxima seguridad del altiplano y establecer retenes perimetrales en sus afueras para evitar la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la noche del día 11 de julio no se activa 18 minutos después de que desapareciera de los monitores de videovigilancia, como aseguran las autoridades federales. En ese momento, a las 9 de la noche con 10 minutos, lo que comenzó fue la histeria, no la persecución, que vendría mucho tiempo después. A las 8 de la noche con 52 minutos, fue la última vez que apareció el Chapo Guzmán en 3 monitores de vigilancia dentro del altiplano de las autoridades del penal, el área de inteligencia de la Policía Federal y el CISEN, que como a otros internos de alta peligrosidad
observaba permanentemente desde una oficina del área administrativa. Recalco, estos monitores están siendo observados permanentemente desde una oficina en el área administrativa. Los 18 minutos son lo que tardaron en reaccionar para enviar a un custodio a mirar su celda, nada más. Testimonios, extractos de las declaraciones ministeriales y la línea de tiempo a partir de los videos del penal permiten establecer la lentitud con la que las 3 áreas de monitoreo reaccionaron y la confusión que se dio en el momento en que perdieron a El Chapo Guzmán. El protocolo establece que al momento de una fuga, la primera autoridad a la que se informa es a la del penal para que ordene una revisión física. No sucedió así. A la encargada en ese momento del penal, Marisa Quintanilla, porque el director Valentín Cárdenas Lerma estaba de descanso, no le reportaron nada. Se dio cuenta de lo que pasaba cuando vio correr al grupo de inteligencia de la Policía Federal que gritaba que no encontraban a un preso. A las 9:10 de la noche, cuando el desaparecido El Chapo de los monitores se pidió por radio a uno de los custodios que fuera a su celda. A esa hora ya habían terminado de cenar y en el caso de Guzmán de darle sus medicinas. Todos los reos estaban en sus celdas. Con los pabellones cerrados, los custodios estaban en las entradas en la vigilancia física permanente. Cuando le pidieron al custodio que fuera a ver la celda del Chapo, ubicado al final del pabellón a unos 70 metros de las puertas de seguridad, la abrió y observó, pero no entró. El protocolo no lo obligaba a ello. En su declaración dijo haber pensado que se encontraba escondido debajo de la cama, pero en realidad no sabía dónde pudiera estar. Las autoridades del penal llamaron de inmediato a los custodios de todas las puertas de seguridad y uno por uno respondió que por su zona Guzmán no había pasado. Ya eran aproximadamente las 9:15 p.m, cuando las autoridades del penal, al recibir el informe del custodio por radio, ordenaron la inspección ocular como lo manda el protocolo. Pasaron unos 3 minutos para que llegaran otros custodios para verificar la ausencia del Chapo. Los custodios vieron la boca del túnel en la regadera y 2 de ellos se metieron inmediatamente por él, mientras se daba hasta entonces la alerta. Hasta ese momento se activó el código rojo. Fue casi simultáneo a la del sistema penitenciario, la de la Policía Federal, la del CISEN y la del Ejército, uno de cuyos batallones tiene la responsabilidad de la vigilancia perimetral. En esos minutos que pasaron, se informó al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien estaba a punto de tomar el vuelo a París para alcanzar a la comitiva del presidente Enrique Peña en Francia. Pasadas las 9:25 p.m, se informó de lo sucedido al Comisionado de Seguridad del Estado de México, Eduardo Valiente, y al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Hiram Almeida. En esos momentos se comenzaron a desplegar los círculos de seguridad en torno al penal. Y aquí comienza Riva Palacio a describir cuáles son esos círculos. En eso yo prefiero dejarte la voz a ti, Luis Carlos, para que nos digas ese círculo primero, ese círculo segundo y ese círculo tercero, cómo se determinan y cómo funcionan. Bueno, después de que se hace esa revisión, y que ya comentaban que pasaron tantos minutos, fueron a asomarse a la celda, preguntan de uno por uno, vía radio, personalmente, bueno, luego se va hacia el exterior del penal, donde hay 3 retenes. Hay 3 retenes que revisan los vehículos que entran y salen, tanto del personal como de cualquier visita o proveedor, porque también entran proveedores. Y finalmente se hace otro círculo
cuando ya se informan todas las autoridades en el exterior, montando retenes en las carreteras aledañas al penal y que conducen hacia aeropuertos y centrales camioneras, dentro de las mismas también. Entonces, en este caso, ¿cuántas autoridades o son los 3 niveles de gobierno los que intervienen en ese tipo de círculos o retenes alrededor de la penitenciaría? No, únicamente el gobierno federal y el ejército mexicano, que también es del gobierno federal. Hay como todavía ese no compartir la información con los otros niveles de gobierno, como ocurrió cuando se fugó del Ceferezo 2, que con trabajo se le avisa, por ejemplo, a la delegación de la Procuraduría General de la República. Esto ocurrió también allá en Toluca, donde se le avisa a la delegación de la PGR, pero después de que ya, por ejemplo, la gente de la CEIDO ya estaba enterada. Es importante lo que está diciendo Luis Carlos, le voy a decir por qué. Porque aquí viene el detalle del presidente de la República. El presidente de la República iba volando de la Ciudad de México a París, pero el avión presidencial tiene necesariamente que hacer cuando menos una escala, porque no tiene, ¿cómo se llama esa? La autonomía o lo que fuere, sí, territorial, para llegar de un solo jalón hasta de México a París. Bueno, estaba en Canadá, o quizá le informaron en ese momento del hecho, y se prolongó indefinidamente la estancia del avión presidencial en el aeropuerto de Canadá. En ese momento se decidió que regresara gran parte de la comitiva oficial, entre otros, el secretario de Gobernación. Y entonces es donde mucha gente se pregunta, Luis Carlos, y eso manéjalo cuando tú lo creas conveniente, ¿cómo fue posible que se rompiera el protocolo de que el presidente no debe ir en el mismo vuelo, en el mismo avión de su segundo de a bordo, que es el secretario de Gobernación? Porque en el caso de un accidente, en el caso de un imprevisto, ¿quién se va a quedar al frente de la República? Así es, si así se sintió un poquito de vacío de poder, imagínate, ahora pasa eso como en 2006 en un helicóptero se mataron como 5 de los más importantes del área de seguridad. Bien, vamos haciendo una pausa y entonces ya le compartimos la columna de Raimundo Riva Palacio, ya la está comentando Luis Carlos Sainz, y ahora pues esperamos los comentarios de usted a través no solamente de WhatsApp, sino también de Twitter y de los teléfonos normales. Pausa.